bienvenidos, sobre todo a los que venís de más lejos. Antes que nada voy a presentar a los que me van a seguir después de mi pequeña presentación del proyecto europeo Cultural Plus. Han venido esta tarde y para mí es un placer y un honor. Chulumi, que es Lumi, Chuchi, y Maricruz, vienen, aunque no sea forma parte, pero bueno, ha venido también en el mismo viaje, ¿no? Y vienen de la comarca de la Vera, ¿no? Muchos de vosotros los conocéis, otros a lo mejor no los conocéis, pero vienen en calidad de músicos y de promotores de la música tradicional y de fundadores y de promotores del Festival Guitar Vera, que es un festival que, bueno, al que le hemos hecho bastante caso y nos es bastante querido desde esta facultad, porque ya lo hemos tratado en algún congreso de turismo musical, hemos escrito algún artículo, algún capítulo y seguimos siempre con un ojo en el festival cada vez que tenemos que hablar de música tradicional y desarrollo rural o desarrollo en nuestros pueblos que están en este impasse tan delicado del equilibrio demográfico, del reto demográfico, que es lo que nos ocupa en este proyecto del que voy a hablar ahora. Os voy a presentar con cierto detalle, pero espero no alargarme demasiado. Pero es muy oportuno que hayáis venido porque pues aquí todos prácticamente formáis parte del equipo de investigación, el equipo de trabajo del Cultural Plus. Y bueno, pues es un poco también a veces como surgen estas cosas. Primero surgen de un partenariado que ya conocéis, que es el partenariado que conformó el Culture Plus, que diríamos que es el padre de este proyecto Cultural Plus, ¿no? Porque siguen una línea muy parecida y básicamente los partners, digamos que los que mejores nos hemos llevado y hemos trabajado en el Culture Plus han perdurado, y los que eran un poquito más, bueno, llamémoslo diletantes o menos serios, pues no vienen en esta segunda parte, ¿no? Bueno, dicho esto, el nombre también es largo y tiene estas palabras clave, pues que son las palabras también de la jerga proyectística y un poco las palabras del momento, ¿no? Pues la educación para el emprendimiento y el patrimonio o la gestión creativa del patrimonio cultural para el desarrollo rural. Este es el meollo del proyecto, ¿no? Ha empezado oficialmente el 1 de septiembre y dura 24 meses hasta el 31 de agosto de 2021. Los retos que tratamos pues son los que están tan en boga hoy día con el tema de la España vacía, es el envejecimiento y la falta de relevo generacional en los pueblos, digamos, de las zonas desfavorecidas, periféricas, la despoblación, por supuesto, y lo que conlleva, ¿no? El abandono del patrimonio rural, de los recursos, podemos llamar naturo-culturales, o de los recursos naturales y los recursos culturales. Nosotros con este proyecto, aunque se llama un proyecto de innovación, que es simplemente es una modalidad, ¿no? O sea, allí hay dos modalidades en el programa Erasmus, en estas asociaciones estratégicas, que es como se llaman, que son las Key Action, que dicen KA, Key Action 2. Entonces, dentro de las Key Action 2 están las Key Action, las asociaciones estratégicas para el sector de la educación superior, como era el Culture Plus, que coordinamos, y que, por cierto, aunque tuvo ciertas lagunas, ciertas actividades que no quedaron del todo hechas, como las internships, las prácticas en empresa de los emprendedores, pero hicimos otras tantas cosas que consideraron que estaban bien hechas, ¿no? La comisión, y nos lo etiquetaron como un proyecto de buenas prácticas, lo cual pues es
una distinción, ¿no? Que te da un poquito más de... Quiere decir que ha alcanzado la evaluación una puntuación pues mayor de 80 y que sin llegar a ser lo que llaman ellos una historia de éxito, pues está reconocido como un buen desarrollo, una buena ejecución del proyecto. ¿Qué pasa? Que en estos proyectos de Erasmus Plus no me importa decirlo en público, o sea, cuenta mucho a veces o demasiado la letra impresa, cómo justifiques los informes, pues como también cómo lo solicites, ¿no? Al final es literatura en la cual pues, los evaluadores entran hasta cierto punto, quiero decir que no tampoco entran a ver todas las actividades, ni ha habido ninguna auditoría in situ, digamos, sí que tuvimos una visita de control donde se preocupaban sobre todo que las categorías contables pues fueran las correctas, más que el contenido de las actividades pues tuviera la calidad y tal. Entonces ellos comprenden que un output, que un resultado tiene calidad pues cuando está bien presentado también, lo del acabado profesional, hablan de un volumen de páginas, pues si es un libro, un informe y tal, pero no creo que reúnan a los expertos en los campos y en las áreas para entrar en una evaluación que sería todo lo rigurosa, ¿no? que debiera ser desde mi punto de vista. Pero con todo yo pienso que sí que fueron 2 años muy intensos, vosotros estáis de acuerdo, yo creo conmigo, y hemos hecho muchas cosas, muchas actividades que estaban fuera de lo previsto también, que esto cuenta mucho y está muy bien, o sea que un proyecto es una hoja de ruta de un mínimo, ¿no? Pero todo lo que se haga extra, pues todo eso es reconocido. Lo digo porque, bueno, ojalá que nos salga igual de bien, ¿no? Este proyecto y donde pues pongamos todo nuestro buen hacer para hacer no solo lo que hemos comprometido, sino incluso todo lo que podamos más, ¿no? en estas líneas. Entonces digo que aunque es un proyecto de innovación porque tiene productos intelectuales, la diferencia en Erasmus entre innovación y no innovación es los otros son de buenas prácticas, y de buenas prácticas se refieren simplemente pues a compartir, a analizar, pero simplemente a reunirse para esto, ¿no? Y no se habla de productos intelectuales, que será un poco pues unas actividades donde hay unas horas de investigación o hay unas horas que te permiten hacer algo más que las reuniones o que actividades de aprendizaje, ¿no? Donde puede entrar y puede financiarse paquetes de investigación. Entonces, a pesar de eso, nosotros lo que estamos también viendo y buscando es buenas prácticas de gestión creativa, como hemos dicho, del patrimonio cultural, o de gobernanza, como hemos hablado cuando hemos analizado las rutas culturales. Más que gestión, ahí ya hay que hablar de gobernanza, porque la gestión no es una cosa unilateral, ni depende simplemente de un agente, de una institución, sino que es el compendio de un montón de actividades entre actores, interrelaciones y tal. Por eso yo creo que la palabra o el concepto gobernanza a veces tiene más sentido que simplemente el de gestión, ¿no? Del patrimonio. Entonces, pues claro, como buenas prácticas, pues nosotros ya hemos estudiado y analizado pues algunos festivales de música, como el Guitar Vera, que nos van a hablar después nuestros amigos, pero también hemos visto o conocemos, ¿no? Buenas prácticas en museos o en sitios arqueológicos o centros de interpretación, buenas prácticas sobre rutas culturales, rutas temáticas y también sobre aldeas temáticas. Quizá en otros países tienen ejemplos mucho más rotundos de un pueblo entero vestido a la época que estén recreando. Pongamos que a lo mejor un pueblo en Alemania, pues de época medieval, pues todos con los oficios tradicionales o medievales, los trajes, canciones, y logran hacer un pueblo museo, que yo me imagino es un poco alienante si tienes que estar todo el año, ¿no? Representando un guión, pero que seguro que crea empleo y atrae turismo durante todo el año, que es algo pues, que le preocupa a muchos de los gestores, ¿no? de las zonas, de los pueblos y de las comarcas, ¿no? De nuestras comarcas. Entonces, por eso están juntas también las recreaciones históricas. Por supuesto, hay muchas más otros modelos, ¿no? O casos de buenas prácticas y de gestión del patrimonio.
este cacharrito, no sé cómo yo puedo... ¿Allí? Bueno, entonces, parte de los objetivos, o uno de los objetivos fundamentales nos hemos vuelto a basar, porque este proyecto no está en el sector de la educación superior, sino que lo hemos pedido en el sector de la educación para adultos, porque en este caso éramos solo 2 universidades, éramos menos universidades, y había otra serie de instituciones, 2 ayuntamientos, 2 empresas, o 3 empresas me parece que están, 3 empresas. Entonces, bueno, pues era un consorcio, digamos, también muy intermodal, digamos, ¿no? Interdisciplinar, si queréis también, pero donde hemos pensado que, bueno, que podíamos tener más oportunidades quizá en el sector de educación para adultos, como así ha sido. Bueno, con una nota que no es de las mayores, pero sí que hemos alcanzado el mínimo en todos los apartados donde te evalúan para ser financiado, ¿no? Entonces, la educación adultos, ¿a qué adultos? Pues nuestro tema, como era en el Culture Plus, son los emprendedores. En este caso llamamos emprendedores rurales. Nos interesan sobre todo personas que están ya ejerciendo casi la actividad o a punto de ejercerla, porque en el Culture Plus teníamos personas que estaban quizá empezando a pensar, a generar su proyecto, su idea de negocio, y en 2 años podían pasar muchas cosas como así pasaron, ¿no? Y una de las cosas que pedíamos en el Culture Plus era la fidelidad durante el proyecto de los emprendedores, porque el objetivo era ayudar a unos emprendedores seleccionados muy concretos a llevar lo más posible para el frente su idea de negocio, su plan de negocio, ¿no? Su proyecto. Entonces esto nos generaba un poco de estrés, porque claro, dependes de ellos, pero ellos a lo mejor a mitad de los 2 años pues deciden pues estudiar una oposición porque les ha salido oportunidades así, o empiezan a trabajar por cuenta ajena y dejan a un lado su proyecto, ¿no? Entonces es algo que es difícilmente controlable, simplemente pues contábamos con nuevos emprendedores o lo que sea. Entonces aquí ya no nos vamos a centrar, ¿no?, en pedir esa fidelidad durante los 2 años del proyecto de los emprendedores, pero sí en intentar formar, ayudar a emprendedores, ayudar también a conectarlos con otros emprendedores de otros países y también con los gestores y los administradores con los que tienen que de todas formas lidiar, ¿no?, en su actividad. Y entonces nos interesa por un lado eso, ¿no?, fomentar, esto lo voy a decir luego también, ¿no?, fomentar un poco la internacionalización y la networking entre estos, los que llamamos emprendedores y los que llamamos mediadores. Mediadores pues sean los alcaldes, los concejales, los agentes de desarrollo local o rural, los directores de los grupos de acción local, todos estos que sabemos que están trabajando un poco por el mismo objetivo, ¿no?, del desarrollo de nuestras regiones, ¿no? Pero en concreto a estos emprendedores rurales y neorurales lo que nos interesa es ofrecerles una formación estratégica, fomentar que hagan red, networking, fomentar o crear una comunidad de práctica, comunidad de aprendizaje, pues como hicimos un poquito también en el Culture Plus, hacer un Moodle, usar la plataforma Moodle y intentar allí subir recursos y crear un poquito de dinamismo para que los emprendedores usen esos recursos y también digamos que usen la red y usen un poquito y vayamos todos un poco juntos, ¿no?, en esa comunidad de aprendizaje. No tiene este proyecto el objetivo de crear cursos, digamos, nuevos, ad hoc, más bien de juntar recursos, porque ya hay tantos cursos buenos hechos, ya hay tantos recursos que más bien lo que yo creo que tiene más valor, más que ponerte a hacer un curso que siempre es un montón de tiempo, que no sabes si la calidad te va a salir como debiera y tal, pues es eso, es elegir, seleccionar, juntar y ofrecer a nuestros emprendedores
o a los emprendedores rurales en general, ¿no?, estas herramientas, ¿no? Y luego fomentar la internacionalización porque tiene cinco semanas internacionales este proyecto. Hemos aprovechado lo que llaman las reuniones transnacionales para hacer algo más, para meter un congreso, como va a ocurrir en esta primera, o también para poner cursos de lengua y de cultura. Entonces el inglés es la lengua, como suele ocurrir, ¿no?, la lengua oficial, digamos, del proyecto y de estos partenariados, pero nos ha preocupado también, siendo del sector cultural y del patrimonio cultural, pues fomentar las otras lenguas también, ¿no? Entonces aquí hacemos un curso de lengua y cultura española para los partners que vienen de otros países, y en cada país vamos a hacer un curso de lengua y cultura en la lengua materna de ese país, ¿no? Los grupos objetivos, pues como decimos, son estos emprendedores, pero claro, lo suyo es que para que aprovechen lo más posible el proyecto, no es que sean los emprendedores más punteros, que más sepan, que ya tengan 500.000 cursos, que sepan ya C1 de inglés o tal, sino que tengan ciertas carencias, ¿no?, en su formación, ciertas lagunas, y que les venga muy bien pues todo esto que les ofrecemos, ¿no? Pues el tema de las reuniones internacionales, el tema de los cursos de lengua, el tema de tal, y que hayan apostado, como digo, por instalarse o por lo menos realizar actividad en estos pueblos rurales, que decimos, pues estos pueblos que tienen 2.000 o menos habitantes. Tampoco es un corte así estricto, ¿no? Pueden ser pueblos también, podemos considerar rural un pueblo de 2.500 o 3.000 habitantes, ¿no? Esto tampoco nos preocupa tanto, ¿no?, la línea esta, ¿no? También, como hemos dicho, estos mediadores, pues los alcaldes, los concejales, personal administrativo de estos municipios, ¿no?, los agentes de desarrollo rural, los investigadores, pues de muchas líneas o campos del conocimiento que están trabajando, de hecho, todos estos temas, ¿no?, de la despoblación, de los retos demográficos y tal, los demógrafos, geógrafos, sociólogos, antropólogos, economistas, expertos en desarrollo, etc. Profesores también, claro, no hay que olvidarse nunca de que, aunque estemos centrándonos en la investigación y todo eso, es un proyecto de educación, en la Sociedad de Educación en el sector para adultos. Periodistas, que yo pensé que iba a venir alguno hoy porque estaban convocados, pero mira, los viernes por la tarde pues es así de terribles. Y claro, los propios habitantes de las zonas rurales, por supuesto, y el público en general, de todas maneras. Entonces, el proyecto desarrollará 5 equipos integrados, uno en cada país, que se unirán de forma virtual y presencial en una comunidad de práctica o de aprendizaje. 5 semanas internacionales, incluyendo conferencias o congresos, ¿no?, inversiones lingüísticas, conformarán la agenda de Cultural Plus, tras los cuales los participantes mejorarán de diferentes maneras sus habilidades internacionales. Este es el objetivo, ¿no?, el desiderato. Los coordinadores de los equipos serán responsables de recopilar las tecnologías y cursos más innovadores y adecuados para los educandos adultos, los adult learners, ¿no?, para estos emprendedores, ¿no?, y estos mediadores. Por ejemplo, ¿qué se me ocurre cuando hablamos de recursos o hablamos de aplicaciones? No sé si conoceréis una plataforma, una aplicación que se llama Participatory Budget. Es una plataforma, una aplicación que sirve para que los ayuntamientos, por ejemplo, pongan a disposición del pueblo una parte del presupuesto y ayuden a través de esa plataforma, digamos, a crear una especie de proyecto con esa parte, ¿no?, y una contabilidad y tal, ¿no? Las prioridades que hemos marcado en la convocatoria, como prioridad horizontal, transversal, sería el valor social y educativo del patrimonio cultural europeo, su contribución a la creación de empleo y el crecimiento económico y la cohesión social. Aquí ha ayudado que el 2018 fue Año Europeo del Patrimonio y que el 2019 seguía siendo una línea prioritaria para la agencia española. En el programa Erasmus, depende del país, pueden tener unas líneas u otras, ¿no?, pero en nuestro país patrimonio cultural se consideraba todavía en esta convocatoria línea prioritaria. Y educación para adultos, mejorar y extender la oferta de oportunidades de aprendizaje de calidad personalizadas para adultos con carencias formativas.
Entonces es un equilibrio un poco delicado, ¿no? Encontrar esas personas que van a sacar todo el partido del proyecto. Para ello tienen que tener, por ejemplo, un mínimo de inglés y tienen que tener un poquito de bagaje, ¿no? Pero que les aproveche, ¿no? Todo esto que les vamos a contar, a explicar y tal. Entonces es ahí buscar gentes que tiene lagunas en su formación y que les va a venir y tal, pero que no está tan, digamos, tan pez, por decirlo de alguna manera, ¿no? En inglés, que no se va a enterar de nada, ¿no? En las intercambios, ¿no? Con los otros emprendedores, con los otros colegas del proyecto y demás, ¿no? Se establecerán o sea, vamos a hacer como varias convocatorias, ¿no? Para que estos emprendedores y mediadores puedan acompañarnos en esas semanas internacionales y demás. Entonces vamos a hacer una serie de criterios. Por ejemplo, bueno, no ponemos aquí, pero que sean adult learners, como decimos, personas adultas. Quizá ahí tener más de 45 años sea un criterio favorable. Como decimos, que tengan lagunas en internacionalización, es decir, que no tengan una gran experiencia de haber viajado a muchos otros países y demás, ¿no? Y que sobre todo que tengan actividad o que estén empezando actividad económica, empresarial en pueblos, municipios rurales, pueblos pequeños, ¿no? Cool Rural Plus recompensará la motivación y el compromiso con becas a diferentes categorías. Al proyecto más creativo, o sea, al final del proyecto, de los 2 años, vamos a evaluar cuál ha sido el proyecto más creativo de entre todos los 5 equipos, de entre todos los emprendedores que se han reunido, al proyecto con mayor impacto potencial y real en el territorio, porque puede ser no tan creativo, pero puede tener más impacto, ¿no? en el territorio, y a la mejor trayectoria de aprendizaje, es decir, a quien haya aprovechado efectivamente mejor todos los recursos que vamos a poner a su alcance. Entonces, los criterios, ¿cómo vamos a medir esto? Pues son los indicadores, ¿no? Que se nos vayan ocurriendo, como que hemos puesto también en la convocatoria, como los cursos que se realicen, el nivel de participación en estas plataformas que vamos a hacer, en el Moodle, EPALE, que es otra plataforma que se usa para estas comunidades en educación de adultos y demás. Y la asistencia y participación en las actividades del propio proyecto, porque aunque no sea obligatorio ir a todas, pero si tú vas a una semana internacional y quieres participar en la segunda, pues ya tienes puntos ganados en ese sentido. Se va a premiar la fidelidad. El lenguaje, pues lo que hemos dicho, el inglés será el lenguaje oficial, pero haremos cursos en otras lenguas, pues cursos muy enfocados a los temas del proyecto también, del emprendimiento, también de conocer un poquito la situación cultural, sociopolítica de los lugares donde vamos y demás. Y sobre todo también la situación esta del reto demográfico, cómo lo llevan en las distintas regiones del proyecto. No he dicho los países, son Francia, un instituto de desarrollo territorial, el Auvergne, que no sé cómo en español se dice l'Auvergne, ¿cómo es? Bueno, en francés es l'Auvergne, ¿no? Entonces es una de las regiones realmente más rurales, ¿no? Y más periféricas, ¿no? Más interiores de Francia. Tenemos en Italia nuestros colegas que participaron como Futuro Digitale, esta vez vienen con una cooperativa que se llama Taste Roots, como las raíces del sabor. Son Francesco y Marco, que son personas que ya han estado aquí varias veces y son amigos también y gente muy seria y muy potente a la hora de desarrollar, pues, actividades y proyectos. Tenemos Portugal, la UTAD, Universidad de Trás-os-Montes y Alto Douro. Tenemos Grecia, el municipio de Farcadona, un ayuntamiento, y nuestros amigos también de Time Heritage, que es Afroditi Camara y Yorgos, no sé si lo recordaréis. También gente que está muy metida en temas de patrimonio y que han desarrollado muchos proyectos europeos y hacen cosas, pues, con cierta calidad, ¿no?
Entonces, bueno, pues los principios, un poco el principio fulcral sería un poco educación para la transformación rural, ¿no? Que es una etiqueta ya existente, en inglés ERT, Education for Rural Transformation. Y resultados tangibles e intangibles, pues como primer resultado así tangible o producto intelectual, como participa también Ángel Felicísimo del Servicio de Cartografía de la UEX, hemos propuesto un mapa interactivo y dinámico que ayude a visualizar un poco, no tanto el problema de la despoblación, que hay bastantes mapas, ¿no? Como los que saca el Ministerio, donde ciertos indicadores te muestran muy rápidamente, pues por ejemplo, hay envejecimiento o número de nacimientos, ¿no? En los últimos años. Son mapas que se ven muy claramente cómo está, ¿no? La España está vaciada o vacía, como queráis, cómo está en las periferias de los grandes núcleos, ¿no? Y sobre todo, pues todo lo que es Cáceres. Ya los veréis, el 18 vamos a hacer un congreso y vamos a mostrar estos mapas. Cáceres, toda Castilla y León, esta parte así, de Zamora sobre todo, la zona de Teruel, que ya sabéis, ¿no? Que existe, pero que está también pues en Tenguerengue, y bueno, pues ya, ¿qué os voy a contar que no veamos todos los días en los artículos, ¿no? Entonces este mapa lo que nos va a ayudar también a ver es si hay un área, por ejemplo, donde hay un núcleo intermedio de población, podemos marcar, por ejemplo, Cáceres tiene 100.000 o 90.000, pues podemos marcar digamos un arco, ¿no? Un área de influencia. Entonces, dentro de esa área de influencia vamos a ver los pueblos que están perdiendo población, pero a lo mejor dentro de este área de influencia hay uno que no está, o al revés, ¿no? Dentro de ese área de influencia esos pueblos no están perdiendo tanta población, pero algunos sí. Entonces nos ayuda a ver cuáles son los casos particulares de resiliencia o de lo contrario, de pérdida de población, cuando no debería estar. Ese es un poco el objetivo de este mapa y estamos empezando a pensarlo, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas aplicaciones por ahí que nos van a ayudar, ¿no? Que también ayudan a ver el mapa con una línea de tiempo y ver cómo cambian las variables a lo largo de una línea de tiempo cuando le hacemos así un barrido, ¿no? Ya lo ves, se llama Gapminder la aplicación. Luego, no lo han considerado en sí un intellectual output, pero es importante para los otros. Entonces sería lo que decíamos, una base de datos de buenas prácticas, también eso, un compendio, digamos, de recursos educativos, como digo, lo que existe, no lo que nosotros hagamos, ¿no? Para emprendedores rurales, y un programa también como el Culture Plus de formación y coaching, pues muy personalizado quizá, ¿no? Depende de los perfiles y de los casos de los emprendedores que participen. Y las comunidades de aprendizaje que hemos dicho de padres. Lo queríamos poner como productos o outputs, pero no, realmente no los han considerado como tales, pero bueno, hemos puesto que un output es los nuevos proyectos derivados de este y la red también que se forme ya, también que tirará también de la que tenemos del Culture Plus, ¿no? Y luego una serie de conferencias internacionales. La primera que estamos aquí organizando para el viernes que viene se llama, no es crisis demográfica en la Europa rural periférica, sino el futuro de la Europa rural, ¿no? Se llama, para hablar. Otra sobre educación para el emprendimiento, aplicada a proyectos culturales, y luego el tema del turismo también, que siempre nos ocupa junto con el patrimonio cultural, ¿no? Pues otro tipo de publicación, de outputs típicos de estos proyectos, las publicaciones que a nosotros nos conciernen especialmente como investigadores, como académicos, los informes y recomendaciones, las redes sociales, manuales educativos, son bueno, objetivos o propuestas del proyecto. El propio progreso de los emprendedores, que lo vamos a medir pues haciendo una instantánea, digamos, del currículum a momento cero y una instantánea del currículum después de los meses del proyecto y todo esto. Y vamos a ver cómo efectivamente han aprovechado estas trayectorias, ¿no? De aprendizaje. Y el progreso también de los mediadores, o sea, de los emprendedores y de los mediadores. Voy a acelerar.
estos son todos los tipos de outputs. Por ejemplo, este es interesante también, entiendo, porque hay algunos alcaldes, algunos concejales que les parece que hermanar los pueblos a lo mejor a veces no tiene sentido o no va a tener impacto, no va a tener efecto, pero hay hermanamientos de los que se saca mucha actividad. Por ejemplo, Cáceres está hermanado con un pueblo en Francia, no sé si alguien lo sabrá. Claro, con los que cada año, sobre todo los jóvenes, ¿no?, organizan actividades conjuntas y tal. Entonces, nuestra intención es hermanar por lo menos los municipios participantes, ¿no? Farcadona, tenemos Torreorgaz aquí también como municipio participante y otros a lo mejor con los que ya, y también no solo hermanar y dejarlo así como un expediente vacío, sino intentar hacer también una agenda pensando en cuáles son las posibles sinergias entre unos y otros pueblos. Entonces, en ese sentido nosotros vamos a actuar también como un think tank, ¿no?, un poquito pensando cómo podemos ayudar, ¿no?, tanto a estas personas como a estos pueblos. Y nada más, simplemente acabar con el anuncio, ¿no?, de este congreso, que es el que vamos a celebrar el próximo viernes. Tenemos aquí el portal en la plataforma que nos facilita la universidad, que es Eventos UNEX. Hemos puesto una foto un poco desoladora, que es de Vilches, no es Extremadura, pero bueno, a veces la espectacularidad también se vale, ¿vale? Es un poco tremenda. Y el nombre del congreso en inglés es este, que en español es Emprendimiento, Resiliencia y Gobernanza en Áreas Rurales, el futuro de la Europa rural. El programa empieza el viernes a las 9:30, tenemos conferencia de apertura con nuestro compañero José Luis Gurría, que aquí nos acompaña. Después vamos a presentar el proyecto también, que será más breve de lo que he hecho hoy, y sobre todo el mapa, un poco lo que llevamos ya pensado, visto y cómo van a ir los tiros, porque tampoco hemos tenido mucho tiempo para avanzar en ese intellectual output. Lo que pasa es que son todo lógicas proyectísticas. Cuando haces un congreso, que lo llaman evento multiplicador, tiene que estar basado en mostrar o en difundir uno de los productos intelectuales. Entonces aquí no es que sea una trampa, porque nosotros sí que estamos trabajando en el producto intelectual, pero es todo un poquito en el comienzo, demasiado temprano quizá, pero porque queríamos aprovechar también esta reunión aquí en España para también hacer como este tipo de cosas que nos vienen muy bien ya para todo lo demás, para hacer red, para conocernos, para que nos conozcan, para ver quiénes somos, quiénes estamos y qué podemos hacer unos por otros. Entonces todos estos paneles, que 1, 2, 3, 4, pues tienen algunos nombres que hemos puesto por ahí, pero todavía realmente estamos configurando el programa porque, como pasa otras veces, también hay ponencias internacionales que no son europeas, aunque sea sobre el futuro de la Europa rural, pero bueno, otros colegas se animan, porque algunos de nosotros tenemos redes en América también bastante activas. Entonces, bueno, ya veréis en qué se concreta este programa. Como cosa también interesante es el programa cultural asociado al Congreso, ¿no?, que es un poquito también aprovechando las épocas ahora de vendimia, que ya están un poquito pasadas, pero todavía se puede oler casi el vino, ¿no?, como lo han machacado en el lagar y tal, como lo han pisado. Entonces es vino, patrimonio cultural y turismo. Nos vamos un poquito más lejitos, subimos un poquito a Salamanca, que bueno, aprovechando que yo tengo ahí un viñedo, entonces lo hacemos allí en esa zona, pero también porque hay una ruta de los lagares de piedra que es muy interesante, me parece, y donde podemos también pues conocer la casta del bufete, que es bastante desconocida en España, y podemos también hablar del enoturismo y del vino también como un recurso tan importante como es para nuestras regiones, ¿no? Y dicho esto, y animándoos, por supuesto, no solo a participar vosotros todo lo que podáis, sino también a invitar, estos son equipos abiertos, ¿no? Entonces invitar a los colegas que pensáis que pueden hacer algo por el cultural, por este programa, por estos temas, pues estamos abiertísimos, ¿no? Entonces no voy a decir cuantos más mejor, porque a lo mejor llega un
punto donde ya demasiados es como decir, bueno, ¿para qué tanto si no vamos a estar todos empujando, ¿no? O remando? Pero sí que estamos muy abiertos a contribuciones interesadas e interesantes, ¿no? que valgan para ambas partes, ¿no? Y nada, sin más, agradeciéndoos también vuestra atención.